culmina. Siempre ha tenido por excelencia esa posibilidad de convocar, a veces incluso sobre la marcha y rápido, las respuestas que se dan de ciertos temas. Y hablando de modificación constitucional, Khalil, Fernando, compañeros, hablando de propuestas dentro de la modificación, de si se puede fortalecer una institucionalidad de tal o cual manera, bueno, surge lo que nosotros queremos, ¿qué? El debate democrático, el aporte. Por eso hemos dicho, ¿se debate con quién? Con el que quiere debatir. ¿Con quién? Con el que quiere aportar, con quien tiene una idea que entiende es mejor para que el resultado final sea el que todos los dominicanos queremos. Instituciones más fuertes, instituciones cuyo funcionamiento sea el idóneo. Para este tema, Andrés Comas Abreu, que es coordinador general de Fiscaldón, la agrupación de fiscales dominicanos, y la magistrada Yulisa Hernández, que es coordinadora de comunicación de Fiscaldón, han venido. Incluso originalmente nos íbamos a comunicar con ellos. Qué bueno, le tenemos aquí en persona, en su presencia en cabina, para ver primero qué opinan de lo que se ha dicho con respecto a la modificación de la Procuraduría General de la República, del ordenamiento jurídico relacionado a los ministerios públicos, de su propio consejo, de esa figura. Insisto, de lo que se ha dicho, para diferenciarlo de lo que se ha presentado, que decía Conde hace un ratito, es importante establecer una diferencia y a lo mejor ya luego cuál sería ese resultado final. Buenos días, Andrés Comas, nuestro querido amigo, hace muchos años le conocemos de un trabajo duro en el Ministerio Público, de un trabajo digno por demás, y también a Yulisa Hernández en su condición de coordinadora de comunicaciones de Fiscaldón. Sean bienvenidos ambos a este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Andrés, Yulisa, buenos días. Buenos días y gracias por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes y quizá poder debatir este tema que es de suma importancia para la nación dominicana, para nuestro pueblo. Y qué bueno que estamos en reforma. ¿Qué tiempo tienes siendo fiscal para que la gente sepa, conozca tu hoja de servicio, Andrés? Bueno, yo tengo ya 18 años siendo fiscal. 18. Empezó joven, obviamente. Sí, claro, saliendo de la universidad, como quien dice, entrando aquí. Así es. ¿Es egresado de la Escuela Nacional? Nos consta que es así, es así. Yulisa, ¿en tu caso? Sí, yo tengo 19 años. Soy egresada de la Autónoma de Santo Domingo originalmente, y también venimos de un proceso formativo realizado a partir de evaluaciones a lo interno del ministerio, a lo externo del Ministerio Público, evaluaciones nacionales, en donde se seleccionó a partir de unos perfiles que ya habían sido, inclusive nosotros somos, de los procesos iniciales para la conformación de la carrera. Nosotros somos de esos primeros grupos que se evaluaron en aquel momento. Excelente. Entonces somos resultado de ese producto, de esas evaluaciones, y hemos recibido la formación por parte de nuestra institución para realizar un mejor desempeño. Nosotros hemos dicho aquí, y me disculpan para hacer este introito, hemos dicho otras veces que el puesto de procurador tiene un pequeño problema. Se suele medir en la opinión del público mayoritario por cómo le va como acusador en casos célebres, en casos grandes, en casos sobre todo de corrupción administrativa, olvidando que el procurador dirige una escuela de formación, es al mismo tiempo un director de política penitenciaria, entre muchas otras cosas es una salvaguarda de medios de los que se dispone, de los que se incautan y que la justicia tiene en custodia. Es un puesto muy complejo, más allá de lo que parece. Andrés, Yulisa, vamos en materia. Modificación constitucional. Lo que se ha hablado, lo que se ha sugerido y lo que busca en relación al Ministerio Público y a su consejo que lo vigila, que tiene un poder importantísimo, incluso de disciplina, de tomar decisiones sobre ese cuerpo. ¿Cuál es la opinión de ustedes y qué deberá hacerse a lo mejor para fortalecer la institucionalidad en este sentido? Mira, Jorge Luis Mendoza y a todos. Yo escuchaba a Khalil Michel cuando hablaba que cuando se va a estructurar una condición, si se quiere, de la reforma, que debe de hacerse los diálogos, de que se deben de escuchar a la parte. Sabemos la buena intención que tiene nuestro presidente y eso es importante, de que se den condiciones que pueda permitir a que si en la Constitución hay espacio que arreglar para mejora de nuestra sociedad, ya que una reforma, si se quiere, una concertación social, ese contrato social que nos va a regir, y por ende nosotros estamos aquí en lo particular porque hemos observado desde la reforma que se ha planteado que se va, quizás se diga que no se va a eliminar el artículo 174, pero
nosotros somos un reflejo del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene el artículo 155, donde establece la integración del Consejo Superior del Poder Judicial y dice por quiénes están integrados. Sabemos que la Constitución es esa norma de norma. O sea, modificar la Constitución, sabemos la complejidad que eso conlleva. No es muy diferente a la modificación que se puede hacer en una ley adjetiva. Y que me digan, no, eso se va a estar arreglado en la ley. Es diferente a que nosotros como Ministerio Público, ese órgano que es un órgano de gobierno, que es el órgano que rige la autonomía según establece la misma ley orgánica en su artículo 2, que nos da el goce de una autonomía funcional, la autonomía en sí administrativa. Ese mismo órgano el que despacha con el procurador o la procuradora que se va a traer y que va a ser parte de la institución de la Procuraduría General de la República, pero ese órgano es el que resuelve, si se quiere, el presupuesto y lo administra y observa las decisiones fundamentales, como decía Jorge Luis. Por ejemplo, si hay una persona o un ministerio público que va a ser llevado a un proceso disciplinario, ese órgano está ahí vigilando. Si va a un ministerio público a ser trasladado, entre otras múltiples condiciones que se pueden dar ahí, que es un órgano de gobierno y es un órgano de equilibrio, de contrapoder, si se quiere, porque ejerce su función junto a ese procurador o esa procuradora que está ahí. Qué importante y qué relevante es que ese órgano, como lo establece el artículo 174, esté en la Constitución de la República, como está el artículo 155 del Poder Judicial, que así mismo lo establece como órgano reflejo que nosotros somos. Entonces esa es la inquietud. Y yo sé que el presidente de la República tiene las buenas intenciones y sé que él no va a escuchar. Y yo entiendo que la fórmula que él planteó y que le expuso a esta sociedad era buscar un ministerio público independiente. Y nosotros estamos conscientes de eso, que si hay fórmulas que pueden mejorar para la escogencia de ese funcionario que es vital y que ya se han establecido alternas de cómo va a ser. Se ha dicho que puede ser a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, nosotros no hay problema con eso. Pero en ese punto quisiera disculpa. Sí, vamos. Sí, no. Susana, tú, Khalil, adelante. Perfecto. Doctor, una cosa que sería bueno para que la gente comprenda, porque a veces hablamos entre nosotros y creemos que la gente entiende. De lo que se trata es que actualmente la Constitución establece por lo menos la constitución y la conformación del Consejo Superior del Ministerio Público, ¿verdad? Sí, así es. Y ahora se está de alguna manera dejando a la ley adjetiva esto. Y por lo tanto se entiende que la visión del reformador, en este caso de la propuesta, es que sea diferente, porque si no estuviéramos ratificando el mismo texto. Eso es algo que ustedes tal vez no han sabido exponer. Pienso que hay una parte más peligrosa, a mi modo de ver, que propone esta reforma y que debiera de ocupar la atención del Ministerio Público, y es el despojo de la competencia del Ministerio Público para implementar y formular la política anticrimen, rebajándoselo a casi a la litigación o al ejercicio penal estratégico, que es algo dentro, pero es mínimo. Y yo entiendo que hay cosas muy conceptuales en esta conversación que deben ser establecidas. No sé por qué no he visto como la preocupación en este caso, en ese aspecto. Bueno, usted sabe que se está estructurando el Ministerio de Justicia, la cual de ese ministerio se plantea la formulación de la política criminal, que el artículo 169 hasta el momento se la da al Ministerio Público.
al Ministerio Público, entonces se le quedaría si se quiere, la formulación de la política de persecución. Claro. Y entiendo que sí, que eso es un tema de suma relevancia, claro. Y es un tema que, por eso, al hacer el introductor, al entrar en este tema, puse, porque estaba escuchando al licenciado Khalil Michel, y él establece esa condición de que una reforma debe ser una condición de un diálogo, no debe de ser yo mando esto y esto se quedó así, no, porque la Constitución no va a regir, es como esa Biblia que nosotros leemos para saber cuáles son los mandamientos, qué es lo que tenemos que hacer. Es la ley que no norma, la ley de vida, de la vida ciudadana. Entonces yo entiendo que sí, que esos son temas pertinentes y que a nosotros nos preocupan, pero a nosotros como Ministerio Público, y yo no he visto, se ha dicho que se han invitado a más de 50 juristas, pero al Ministerio Público, que es el que hace el trabajo el día a día, el que está en el campo de batalla, el que vive la vicisitud, el que lleva la paz social, no se le ha invitado. No se le ha invitado. No hay un Ministerio Público que se le haya invitado a ese debate. Sí, pero yo estoy seguro que lo voy a invitar, porque están haciendo, según tengo entendido, olas de convocatorias por grupos. Sé que en su momento también... al momento de hoy entiendo que sí, no. Claro. Pero yo entiendo que sí, porque se quiere que sea lo más diverso. Digo, me estoy tomando atribuciones que no son mías, pero sé que es así que lo están haciendo y que están consultando a todos los sectores. Pero me gusta mucho el enfoque que están teniendo, tanto Andrés Comas como Yulis Hernández. Gracias. Le he dado seguimiento a las presentaciones que han hecho y yo, cuando se hacen proposiciones y análisis desde el punto de vista jurídico con base, siempre respeto esos enfoques. Y tal y como decía Khalil, decíamos más temprano, esto es una reforma de todos. Todos tenemos el derecho a opinar y debe buscarse lo mejor. Y si hay algún error, enmendarlo y que se incorpore a esa propuesta de reforma. El presidente no ha dado connotación de eso. Claro. De que cuando entiende que hay una cosa, siempre está importante. Claro. Eso es importante. Pero sí quisiera una ponderación de ustedes. Y que se debe hacer ahora. Claro, sí quisiera una ponderación de ustedes con relación a dos aspectos que tal vez no he reseñado, que son elementos que robustecen, a mi juicio, la independencia, sobre todo de la cabeza del Ministerio Público, y es la forma nueva de selección, donde el presidente se está quitando la atribución unilateral de designarlo, enviando una propuesta al Consejo y que sea el Consejo que lo ratifique, y la otra, que para mí es mucho más importante, creando unas condiciones especiales. Inclusive le prohíbe participar o ser electo a personas que tengan altos cargos dentro de los partidos políticos o que hubiera sido candidato en los 5 años anteriores. Yo quisiera una consideración de ambos con relación a este despojo o a esta modificación en la que el presidente de la República transferiría esa última palabra en la designación al Consejo Nacional de la Magistratura, y lo otro, los aspectos adicionales que se incluyen como condición para ser electo como Procurador General de la República. Idoneidad. Sí, hay varias cosas ahí que se deben de puntualizar. Hablar de la selección o la posible postulación de un Procurador General de la República. Existen, inclusive en los medios de comunicación hemos escuchado mucho diferentes fórmulas. Algunos dicen, bueno, vamos a seleccionar a partir de una terna presentada, que venga, se le envía al Ejecutivo, se le envía al Consejo Nacional de la Magistratura con tales y tales características. Otros dicen, bueno, vamos a seleccionarlos de los procuradores generales de corte a lo interno de la institución. O sea, recuerden que cuando nos sentamos aquí, lo primero que hicimos, le dijimos, nosotros venimos de un proceso de años a lo interno de la institución, de selección, por un lado, donde no hubo preferencia, donde nosotros aprobamos unos exámenes, donde se buscó un perfil y donde nosotros aplicamos y pertenecemos a una carrera. ¿Por qué no se elige un procurador de carrera? Esa es una posibilidad. O sea, estamos presentando diferentes posturas. Otra posición sería, bueno, vamos a presentar una posibilidad de que desde el Consejo se seleccione a lo interno una propuesta y se presente al Consejo Nacional de la Magistratura para su nombramiento. O sea, hay diferentes posibilidades que no se ha tenido la oportunidad de discutir, porque como bien dice el magistrado Comas, a nosotros ni nos han incluido ni se nos ha llamado, y lo que hemos escuchado por los medios de comunicación es lo que sabe todo el mundo.
Y de nosotros, o sea, no se ha preguntado, ¿qué piensan ustedes? Y hemos tenido que salir como asociación, porque el nivel de indignación a lo interno del mismo Ministerio Público es grandísimo. Porque dicen, entonces, ¿y qué nos queda a nosotros después de 20 años? Porque la carrera tiene aproximadamente 20 años, que fue inclusive, empezó a trabajarse en el gobierno de Hipólito Mejía a partir de la ley 78-03, o sea, no es ni siquiera, si vamos a hablar de gobiernos, todos los gobiernos han estado, porque nosotros pertenecemos al Estado Dominicano, no a gobiernos. Entonces, ese proceso que ya se han invertido millones en selección, capacitación, formación especializada, que es de los pocos derechos especiales que tenemos, porque eso es bueno también hablar de lo que nosotros los fiscales tenemos. O sea, como derechos especiales, lo único prácticamente que yo tengo es derecho a ganarme mi salario, a tener un seguro promedio, pero yo no tengo, que está en la ley, derecho a un sistema especial de pensiones y jubilaciones, como lo tienen los jueces, como lo tiene el Constitucional, como lo tiene el Tribunal Superior Electoral. Yo no estoy diciendo nada diferente, pero los fiscales, yo he sido un defensor de eso. Los fiscales estamos en el fuego. Hay que blindarlo de nosotros no se habla de ahora. Lo que yo echo de menos en ustedes es que esa propuesta la están sacando ahora y no la esgrimieron antes, cuando se tenía un ministerio público que se señalaba a dedo, un procurador señalado a dedo por un presidente de la República. Se hizo. Siempre se hizo. Nosotros representamos a la Asociación de Fiscales Dominicanos. Somos la asociación que inclusive desde entrada, lo primero que recibimos a todos los procuradores somos nosotros, con una cartica. Magistrado, ¿cómo está usted? A la misma magistrada Miriam. Y dije, pero ustedes nada más me vienen a pedir a mí. No, magistrada, y le sacamos un fajo de que procuradores desde Domínguez Brito, Radamés Jiménez Peña, le decíamos, ustedes no deben. ¿Cuándo no van a resolver? Nosotros, ¿para cuándo? Y eso se les ha dicho, no es nada más a la magistrada, miren, es a todos. Y salario digno. Es que como manda la ley, que no se que pone goma. Y tenemos un tema de presupuesto, que la ley 194-04 establece un porcentaje especial, y ni al Poder Judicial ni a nosotros nunca nos han cumplido, pero nosotros somos los que llevamos la de perder, porque apenas nos dan el 0.8. Y a Chepa. Magistrados Andrés y Yulisa, yo los he escuchado con detenimiento y puedo ver que hay muchos conceptos de importancia que han sido esgrimidos, como el tema de instrumentos de gobierno, el tema de contrapeso y el tema de hacer valer la gestión. Mi pregunta va en dos direcciones. Primero, evidentemente cuando se habla de un Ministerio Público Independiente, que presupongo, y es la primera pregunta, si es que el Ministerio Público que venía antes del 2020 era dependiente y no servía, o sea, ¿qué tan malos fueron los procuradores que tuvimos antes de doña Miriam? Nos vamos a inhibir en esa pregunta. No, pero espérese, pero antes de, una, dos. No. Aquí estamos hablando de la selección. Dos, la selección que está planteando esta, pero deja que respondan ellos, la pregunta a usted. Okay. Le voy a preguntar a la magistrada Susana. Una pregunta corta, entonces, no un discurso. Entonces, en el marco de eso, la otra pregunta es, a partir de la modificación constitucional que está planteando el presidente Abinader, ¿cuál sería el mecanismo para dotar de la entrecomillada independencia de Julieta, o la llamada, según Khalil, objetividad posible? Porque independencia no es posible. Lo escucho. Bueno, nosotros estamos aquí y uno muchas veces no puede hablar por uno, ¿verdad? Pero en este momento la pregunta ha sido directa. Yo en particular soy una persona independiente, tengo decisiones muy propias. Por eso estoy aquí y he estado siempre luchando por el Ministerio Público, y eso quiere decir que es independencia. Pero también hemos escuchado en estos últimos días hablar de la independencia del Ministerio Público. Si se van al artículo 2 de la ley orgánica, ahí habla de la autonomía presupuestaria funcional. Si habla de la autonomía funcional, eso quiere decir que es un órgano independiente, pero también administrativa. Pero nosotros tenemos personas que son lo más visibles dentro del Ministerio Público, que han estado haciendo funciones extraordinarias
y a esos compañeros les llaman independientes, o sea, al grupo. Y si la institución y nuestro presidente ha llamado, que ha instaurado un Ministerio Público independiente y ha durado los 4 años diciendo eso, entonces verdaderamente, en palabras de nuestro presidente, dentro del Ministerio Público hay un grupo de hombres y mujeres que se levantan todos los días antes que el sol salga a llevar la paz social independientemente de quien sea. Bueno, hay que hacer nada. Lo más revolucionario esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero él lo está diciendo. Ahora, eso es objetividad. Oye, lo que está diciendo, no hay que hacer nada ya. Ahora, de que usted quiera buscar una fórmula, o algo estratégico para usted pluralizar la elección de quien nos va a dirigir. Recuerde que el Ministerio Público, son 2 cuerpos. Está el Ministerio Público y está la Procuraduría General de la República. El Ministerio Público está dirigido por la Dirección de Persecución. La Procuraduría es el órgano jerárquico arriba. Si usted quiere buscar una fórmula para ese órgano jerárquico arriba, buscar la manera más plural de ser seleccionado, eso también es importante en un Estado social y democrático de derecho. Pero mire, yo no suelo replicar, pero doctor, usted ha dicho con mucha propiedad de la independencia que goza el Ministerio Público y que al efecto es. Entonces, por otro lado, hay una necesidad de reformar la Constitución para dotar de independencia al Ministerio Público. Entonces, si tenemos que dotar, se dota lo que no tiene. Entonces, o es o no es. Pues, vamos a decidirlo. Recuerde, licenciado Carlín, que los procesos siempre son para mejora y el derecho es progresivo. Así es. Usted puede tener unas cosas que pueda estar en papel, observarse bien, y usted puede mejorar. La mejora siempre está. Claro. ¿Ustedes entienden que esa propuesta le da más independencia o esa propuesta está debilitando al Ministerio Público? Porque si no toman posición, ustedes se van a joderse. Nosotros entendemos que hay otras fórmulas. Nosotros tenemos un Consejo Superior del Ministerio Público que a lo interno también se pueden visualizar algunas condiciones, porque se ha planteado se deben de plantear la más. Magistrada Yulisa dijo. Tenemos por ejemplo, me gustó la de ella. Tenemos por ejemplo, se habla del Consejo Nacional de la Magistratura. Se puede crear un Consejo Nacional del Ministerio Público. Porque ese es y que ese Consejo Nacional del Ministerio Público esté dirigido, puede ser por el presidente, puede ser por el senador o diputado, puede ser por el 2 consejeros y por el procurador o procuradora saliente que está ahí. ¿Por qué a nosotros nos tiene que regir el Poder Judicial cuando somos cuerpos reflejos? Claro. ¿Por qué nosotros tenemos al cuerpo reflejo que mañana yo le voy a pedir justicia a que él sea el que mañana me diga yo soy el que te selecciono a ti? No hay tal, ¿no oíste? Eso está buenísimo. Es que no hay tal. Eso que acaba de plantear el creado coma. Se desprende mucho de lo que yo planteé aquí. Yo decía, bueno, voy a un poco a puntualizar alguna cosa, sobre todo para mi amigo Manuel Conde. Miren, siempre he dicho que la independencia del Ministerio Público no está dada en función de quien dirige la institución. La independencia del Ministerio Público está dada en su propia ley, que lo manda a ser un órgano funcional y administrativamente independiente. Ahora bien, si el presidente de la República no está de acuerdo con la manera de seleccionar al Procurador General de la República o Procuradora, yo decía, bueno, para ser más coherente con esa visión del presidente, que no es la mía, con esa visión del presidente, para ser más coherente con eso, entonces lo que se debería de proponer es que se formule una terna de fiscales de carrera y que esa terna sea conocida por el Consejo Superior del Ministerio Público, porque eso es un órgano independiente, porque así como el Ministerio Público no es dependiente o no debería ser dependiente del Poder Ejecutivo, tampoco del Poder Judicial, Entonces, lo que te da a ti una garantía, y digamos ahora hablando de candado y de blindaje,
a esa independencia, vuelvo y entre comillas, Manuel Conde, del Ministerio Público, es que el procurador salga de ahí, claro, de ese cuerpo ministerial. Entonces, claro, ha sido una acción muy marcada, que siempre se ha dicho que por qué el Procurador General de la República está en el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, ¿por qué entonces el Consejo Nacional de la Magistratura va a nombrar al Procurador General de la República? Son de las incoherencias. Exacto. No, porque se habla de sacarlo. Bueno, sí, pero claro, pero si yo quiero sacar al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, claro, ¿por qué entonces se hace mirándole de allá para acá, por qué entonces el presidente del Poder Judicial tiene que seleccionar al Procurador de la República? Exacto. Hagamos el análisis y la ponderación. A ver si me ayudan con algo. Hablaba hace un momentito. Te daré la réplica en otro programa, Julieta. Sí, guárdala ahí. Hablaba en un momentito de la conformación del Ministerio de Justicia, ¿verdad? Que es una de las ideas que el presidente de la República ha esbozado desde hace mucho. Ese Ministerio de Justicia no tiene nada que ver con el Procurador General de la República. Son cosas que se van a manejar distintas, porque yo estoy entendiendo como que en esta propuesta algunas cosas que le están quitando al Ministerio Público se la van a asignar al Ministerio de Justicia, ¿verdad? Mire, en estos tiempos el Ministerio Público ha tenido la suerte, o la buena suerte, o la mala suerte, de que solamente se le ha quitado. Pero en esta propuesta que hace... Porque, por ejemplo, yo lo voy a hacer y, miren, yo como ciudadano creo que, como todos, somos ciudadanos preocupados. Y uno hace la función del Ministerio Público, y esto es casi una vocación. Nosotros tenemos lo que hacemos, la verdadera vocación del Ministerio Público, el día y la noche. Vivimos de un salario. No vivimos de más nada. Y a uno le preocupan cosas que muchas veces no están en la mano de uno, sino en la mano de quienes pueden decidir. Y cuando se decide, no solamente se está decidiendo las acciones que se hacen nos tocan a todos, y es una decisión que nos va a chocar en algún momento a todos, y más aquellos que estamos haciendo la función. Por ejemplo, cuando se crea la ley para la incautación de los bienes incautados, para la retención y manejo de los bienes incautados, cadena de custodia del Ministerio Público, igualmente para la administración del INACI. Yo, Ministerio Público, estoy en la calle haciendo acciones, y en un momento dado puedo detener a una persona que va con 1,000 kilos de droga. Es un delincuente de crimen organizado. Es una persona que sabe quién es Andrés Comas, dónde buscarlo y dónde buscar su familia. Claro. Y dónde, si tiene que quitarme la vida, quitármela y tirarme a donde él entienda que no me van a encontrar jamás. Pero a esa persona yo la estoy persiguiendo a nombre de la sociedad, del Estado, y estoy haciendo el valor que un hombre hace porque tener una sociedad verdaderamente libre de esa tara y de esos flagelos. Pero ese producto va a ir al INACI. Pero el INACI quizá lo va a estar dirigiendo una persona, porque quizá hoy pueda haber la buena voluntad, pero mañana yo no sé quién llegue que no tenga la buena voluntad. Y esa persona va a estar dirigida por una persona que ponga el ejecutivo. Claro. Yo no sé mañana si ese que pone el ejecutivo, como vivimos en una sociedad muy politizada, mañana puede estar muy amarrada con el sistema político, y ese que estaba transitando con esa sustancia prohibida o con otra sustancia, sea muy amigo de ese que está ahí dirigiendo eso, o un amigo de uno del gobierno de turno, y que esa persona, yo le digo que tenía que presumiblemente estaba traficando con esa sustancia, y después me digan mañana no, son 1,000 kilos de harina. Eso era para una panadería.
esa persona evidentemente miraría hacia el Ministerio Público. Ahí estoy yo entredicho, pero le voy a poner otra, pero lo viene incautado. Si es seleccionada esa persona por el Ministerio Público, no habría la sospecha de que bueno, hiciera eso. pero con el Ministerio Público es una persona, pero hay unos controles al interno del Ministerio Público, hay unos controles. No es lo mismo. Nosotros, por ejemplo, somos Ministerio Público, nosotros somos apolíticos, nosotros estamos lo que estamos en la función. Mañana lo que dañan son los políticos. Las personas que están ahí pueden tener una convicción política y que si es fiscal, no. Bueno, nosotros militancia, nosotros como fiscal, nosotros como fiscal somos apolíticos y eso no lo establece la ley. Eso no lo establece la ley. Nosotros no podemos tener esas condiciones de politicidad. Pero, por ejemplo, lo viene incautado. Yo como Ministerio Público, detengo a una persona y le incauto un bien determinado. Esa persona sabe que fui yo que le hice eso. ¿Quién va al ministerio? La ley no establece la cadena de custodia de esas pruebas, pero mañana esa prueba, ¿quién la va a tener? Esa prueba la va a estar en la mano quizás de una persona que es aparte del Ministerio Público, pero fui yo que hice la incautación, fue a mí que usted me vio la cara y que fui a su casa y le quité y me le llevé todo y todas esas cosas. Mañana, cuando un juez diga que ese bien hay que entregarlo, ese bien no está bajo el control, la cadena de custodia del Ministerio Público. Magistrado, y mañana esa persona, si no se le entrega ese bien en el momento dado, en el momento determinado, también a mí me puede perseguir, porque esa es una condición. El juez que te conoce. El juez dice, y la responsabilidad del juez dice que usted tiene que entregarme eso, y van tantos meses o tantos años, usted no me lo ha entregado, y en una calle de Santo Domingo, quizá, o en una calle del país, nadie sabe cuáles son las persecuciones que pueda Magistrado, aquí el tema de la cadena de custodia pareciera como que no está muy claro, porque la OCABI se supone, como establece la ley, que debería ser la oficina que maneje los bienes incautados. No lo maneja, lo maneja Procuraduría. En caso de que se cree ese Ministerio de Justicia, ¿cómo ustedes harían, por ejemplo, para que esté determinada esa cadena de custodia, que se cumpla, que no se violente? Porque, por ejemplo, cuando ustedes están en una escena, está el fiscal, pero la Policía Nacional, incluso aquí eso se usa, pero comúnmente, que cualquiera va y violenta el cerco, la escena del crimen. Entonces pareciera que nadie tiene el control, no lo tienen de la cadena de custodia, no lo tienen de los bienes incautados, no lo tienen de las escenas. Entonces, ¿cómo ustedes visualizan la responsabilidad de todo eso en caso de que se cree ese Ministerio de Justicia y de que haya una diseminación de las responsabilidades frente a la Procuraduría General de la República? Lo que es la escena del crimen, cuando nosotros como fiscales llegamos a una escena de crimen, tratamos de acordonar y de establecer los controles de esa naturaleza. Ahora, naturalmente, los bienes que están incautados irían a la unidad que nosotros tenemos de bienes incautados. Esa es la condición que tenemos, y tenemos cadena de custodia sobre esos bienes. Pero en el futuro, ya inmediato, cuando no podamos tener eso en la mano, naturalmente tenemos que administrar esas condiciones con agencias que ya se están estableciendo, y ya ahí ese es el tema la cual nosotros he estado yo planteando, que quizá habrían situaciones que van a manejarse con imposibilidad hacia el futuro. Entiendo yo bajo esa condición. Yo quiero abundar un poquito, porque miren qué ocurre con el tema de la cadena de custodia. La cadena de custodia está establecida para garantizar la presentación de los elementos de prueba al momento del juicio. Si yo no tengo ese celular, que es mi elemento de prueba, yo no tengo elemento de prueba, que se supone el sistema acusatorio, que fue el que hicimos de reforma, que ese es un punto que hay que iniciar por ahí. La reforma, cuando se estableció el Código Procesal Penal actual, que se cambió del inquisitivo al acusatorio, establece
juez, ya tú no vas a ser el que hace la providencia calificativa, ni esto, sino lo va a hacer el fiscal. Para eso al fiscal se le somete a una serie de reglas que el fiscal debe de cumplir. Y una de esas es la cadena de custodia. Cuando yo realizo... Pero es que no se cumple en la práctica y eso los vulnera a ustedes mismos. Nosotros, en la medida de lo que está bajo mi control, yo lo tengo ahora. Cuando nosotros como fiscales nos enfrentamos, por ejemplo, a X situación con un agente de otra agencia investigativa, que incautamos o que se sorprendió un armamento militar que se recogió y nosotros procesamos, se supone que yo tengo que tener esas armas. Claro. Y hemos tenido audiencias en donde a veces las armas nos dicen, no, que las armas están en tal sitio. Sí. Y yo al juez le tengo que hacer esto. Mire, magistrado, esas son las armas, porque la defensa de ese imputado, como es un proceso oral, público y contradictorio, tiene que decir, mire, ¿usted está seguro que esa es el arma, ese es el calibre? Mírala bien. Mírala. Porque es obligatorio. Automáticamente yo no tengo eso, el caso se cae. Entonces, por eso es un poco lo que habla del magistrado Comas sobre el tema de la evidencia, el manejo de la evidencia. Claro. Pero, retrocediendo un poquito al tema del mismo sistema y ubicando lo que estamos conversando en la mañana de hoy, esa reforma que se realizó con el Código Procesal Penal, que estableció responsabilidades para los jueces, responsabilidades para los fiscales, responsabilidades para los abogados, porque a veces oímos mucho, los fiscales nada más piden prisión y los fiscales... Pero es que esto es una mesa de 4 patas. No, está la litigancia temeraria, que se usa mucho en este país. Tenemos, y de los medios de comunicación también. Y tenemos cada uno cierta responsabilidad. Entonces, esas responsabilidades las vamos asumiendo según lo que dice la norma. Me dicen, tú fiscal, tu rol es presentar, hacer una investigación en un plazo adecuado, con las garantías, el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Pero además de eso debes presentar tu medida de coerción, lo que tú consideres, y posteriormente, si tú no encontraste evidencia, archiva. O si tú ciertamente encontraste lo que correspondía, acusa, que es el principio de objetividad. O sea, hay una serie de principios y reglas que además ese mismo sistema acusatorio, para dotar a cada uno de los integrantes del sistema, les dio, como decíamos, esas reglas. Esas reglas son: Poder Judicial, tú estás constituido a partir de tales y tales y tales pautas, se constitucionalizó para fortalecer y blindar, volviendo al tema del blindar y ponerle el candado, para que no hayan injerencias, para que no haya ninguna duda, para que prime la objetividad del Poder Judicial, y el ala del frente, que somos nosotros los fiscales, se hizo igual. Por eso es que, como decía el magistrado Comas, tenemos un artículo 55 para los jueces y un artículo 174 para los fiscales. Automáticamente tú quitas el artículo 174, tú me estás dejando la mesa coja. Ahí está. Bueno, mire, Yulisa, Andrés, yo creo que va a ser interesante quizás en otro momento, en otra cita, seguir hablando de este tema, que es bueno que la gente entienda la complejidad de su trabajo. Otro día también sería importante, Andrés, de tus experiencias, de tu compañera Yulisa, de cómo en otros países se ha logrado fortalecer la posición de los ministerios públicos, la experiencia colombiana, mexicana, centroamericana, donde se ha intentado blindar el puesto, sobre todo por los peligros y riesgos que tiene la posición, pero sobre todo que se le tome en cuenta para este debate constitucional, que es el centro de lo que hoy buscamos acá. Sobre ese punto, nosotros pertenecemos a la Federación Latinoamericana de Fiscales y son temas muy, muy fundamentales, el de seguridad, tanto externa como interna. Por ejemplo, nosotros, Ministerio Público, a veces pedimos 30 años a un delincuente y salimos por la misma puerta que sale el delincuente. Salimos. Y en el interior a coger un motor. Salimos por para la irse para su casa y donde todo el mundo lo conoce. Sale la familia del delincuente. Y no tenemos una seguridad, no tenemos nada. Esa es la realidad. Tenemos un compañero que sufrió un atentado hace ya como algunos 3 años que le desfiguraron, le dieron con una 12, fueron entonces, a su casa y le dieron con una 12. Eso es a lo que nosotros nos enfrentamos. Su hijo de 4 años le dice, papi, tú eres un monstruo, cuando ve a su padre. Esa es la realidad del Ministerio Público. Bueno, tenemos muchos compañeros enfermos. Este tipo de participaciones nos alegra. La Z101 sirve de vehículo para mostrar al país la realidad del trabajo de estos servidores públicos consagrados, como ha dicho Comas, de vocación, pero que necesitamos, insisto, que el sistema también corresponda, ¿no? En base a lo que le exigimos
a lo que le damos como contraprestación y principalmente, sobre todo en este caso, sobre la Constitución, que se tome en cuenta también a Fiscaldón, a su cuerpo que lo dirige para la discusión, el debate, ¿por qué no?, de las formas constitucionales que deben preservarse, mejorarse de cara a un buen trabajo del Ministerio Público. Gracias, Andrés, gracias, Yulisa. Gracias. Muchas gracias. El éxito de ustedes y de ese cuerpo es el éxito del país. Les deseamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hemos llegado a la parte final de este espacio. Creo que ha sido muy constructivo, tanto en el debate, en los comentarios. Era viernes. Y lo sabe. Hoy es viernes. Lo sabe las dos cosas. Porque, pero El bolsillo y el cuerpo. antes de irnos hay que darle ese consejo, sobre todo en ocasión de la reforma constitucional, al pueblo dominicano de hoy viernes. Dominicano, vive tu vida contento, que así vivirás muy bien. Que si te apuras te mueres, si no te apuras también. ¡Llévalo, todo el mundo!